Ahora sí, bienvenidos. Les decía que es un gusto recibirlos en nombre del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad de Uruguay. Para una ocasión que siempre es feliz presentar un libro. Y a mí lo único que se me ocurre pensar es que puede haber casualidades en la vida o causalidades, no sé, o providencia, pero en estos días en los que hay muchos banalizando algunos términos, utilizándolos como si fueran cualquier cosa, es bueno volver a centrarnos en algunos temas y aprender lo que algunas palabras realmente significan y lo que pueden causar cuando se dicen sin ninguna responsabilidad. Así que creo que es más que oportuno encontrarnos hoy para presentar este libro que le podría enseñar a más de uno el significado de algunas palabras. Yo quiero, antes de presentar a las personas que nos acompañan en esta parte del salón, leer una carta que por mi intermedio le hicieron llegar a Irene y que me pidieron que lea, y como bueno, me parece que es una buena idea, lo voy a hacer. Dice así: querida amiga, gracias por escribir este libro, gracias por hacerlo realidad, gracias por compartir con nosotros esta vida tan vivida. Gracias por traer a la realidad las experiencias privadas y hacerlas públicas para que podamos aprender. Gracias por escribir la historia que comenzó aquella noche. Durante mucho tiempo, las noches del verano fueron un espacio para el café y el cigarrillo en una terraza inexplicablemente conectada. Sí, 2 terrazas conectadas. No porque fueran linderas, ya que eso no sería significativo. Me refiero a que las terrazas estaban conectadas porque pasabas de una a la otra por un espacio creado por un portón inexistente. Podías pasar por la voluntad de hacerlo. Solo un año estuvimos juntos todo el verano con Irene en Punta del Este, en el legendario edificio Biarritz, el de las terrazas compartidas. A partir del siguiente año empezábamos en diciembre. A fines, claro, todos hacíamos cosas, y hasta febrero estábamos seguros. Hubo muchas noches de largas tertulias en las que disfrutábamos del placer de hablar de 1000 cosas, de compartir experiencias de viajes, de lugares y de gente, todas lindas y sentidas. Hasta que llegó aquella noche, que supongo que se fue preparando desde lejos como una enorme ola que arranca el viaje lentamente para llegar suave a la orilla. Esa noche, no recuerdo cómo comenzó, pero sí recuerdo el café, las tazas y la voz de Irene, comenzando una historia particular. Poco a poco supimos de su madre, su padre y su hermana. Un viaje a Suiza para ser cuidada por su abuela. Supimos cómo llegó a llamarse Irene, inclusive y además su gusto de siempre por la lectura y la lectura escondidas bajo la frazada para que no vieran la luz. Pero de pronto la historia continúa avanzando cada vez más y nuestra amiga comienza a narrar su vida, su marido, un hombre excepcional y querible, su periplo por Europa huyendo de los nazis, su vida en París, luego el sur de Francia y el increíble cruce a pie de los Pirineos disfrazada de aldeana española junto a su cuñada. Y su esfuerzo, sus corridas, su marido y su hija. Y no me puedo olvidar, menos aún yo, de su perro entrañable y cleptómano que le significó pagar muchas cuentas. Y el viaje continúa y debe llegar a tiempo a Portugal para tomar el barco y la narración de la historia continúa. La voz de Irene es cada vez más grande, nuestro silencio era cada vez mayor y lo único que quería era escuchar esa historia real contada por su protagonista. Mi sensación es que la calle 20 de Punta del Este se había despoblado en enero, lo cual no es posible. Lo único que sí debo decirles es que estamos en las 5 de la mañana y pienso todo el tiempo en lo que estoy oyendo, y llegaron al barco y están todos juntos. Ella, su marido, la niña y su cuñada, camino a Uruguay. Y Vicky, su perro. Qué silencio increíble, qué historia más conmovedora y sentida. Yo no me animé a llorar por no interrumpir el relato. Ella lo contó todo en forma pausada, con enorme tranquilidad y sobre todo sin nada de dramatismo. Y solo vi una lágrima en su mejilla y oí sus palabras que dijeron: esta es la primera vez que hablo y cuento esta historia. Nunca lo había hecho. Seguíamos sin respirar, pero les juro a todos que solo pensaba en cuánto quería yo a mi amiga Irene y cuánto nos quería ella a nosotros, si estaba sintiendo que podía contarnos su grandiosa historia. Nunca le dije a nadie esto que le estoy contando. Y muchas veces me descubro imaginando a Irene cruzando los Pirineos en una noche de luna como si las imágenes fuesen las de una película. Hoy la historia está escrita. Se plasma en el libro que Irene comparte con todos nosotros y todos podrán leerla. Pero permítame decirles
Con egoísta orgullo, este libro nació en mi terraza de Punta del Este. Gracias, Irene, por escribirlo y hacer pública tu experiencia privada. Eduardo López de Leo. Buenas noches a todos. Realmente me siento doblemente honrado por estar acá. Primero por estar abriendo este show. Nada menos que para mi abuela. Y segundo porque, bueno, soy parte de los muebles y útiles de esta facultad y estar sentado en este lugar siempre para mí es motivo de mucha gratificación. Hace muchos años, en el año 87, yo vivía en Francia y decidí ir de vacaciones a Polonia. Era la época de la cortina de hierro, se demoraba un mes en conseguir una visa, realmente era complicado y bueno, cuando mis compañeros de estudio se iban a tirar panza arriba al Mediterráneo, yo elegí irme de vacaciones a Polonia sin entender demasiado por qué. Sentía una necesidad de ir a conocer el lugar donde había nacido Omi y de ir a Auschwitz. Y entonces no había turismo en ese momento en Polonia, no habían hoteles, no habían restaurantes, no había ni un lugar agradable donde sentarse a tomar un café. Y a pesar de eso decidí ir. Yo tenía 22 años y fui con un amigo y fui al Lodge, como quieran llamarlo, donde nació Omi, y busqué desesperadamente un lugar donde pudiera comprar una postal. Y cuando tuve la postal en las manos, después de mucho buscar, dije, ¿la mando o no la mando? Porque toda la vida había oído el gran resentimiento que sentía Omi y todos los judíos polacos hacia Polonia. Entonces yo no le había dicho que iba a ir a Polonia y tuve miedo de que no le gustara, que recibiera la postal, si es que tenía la suerte de que llegara a Montevideo y la tirara a la basura. Y me la jugué y se la mandé. Me costó mucho entender por qué había ido, ¿no? Sentía como la necesidad de recomponer las piezas del puzzle, de un puzzle del que me faltaban piezas, piezas que Omi nunca había contado. Hoy, después de tantos años, y después de haber leído sobre el tema, sé que todo lo ocurrido en la Shoah ha trascendido generaciones y saltea a veces una o dos generaciones y termina repercutiendo de distintas formas en la generación de los nietos, que ya hemos tenido la suerte de nacer en países donde gozamos de libertad. Tiempo después tuve la suerte de descubrir una película maravillosa argentina que se llama El abrazo partido, de Burman, donde Ariel, el personaje principal, le pide por favor a su abuela, judía polaca, que recupere la nacionalidad polaca para que él pueda emigrar a Europa a buscar trabajo, a España, él se quería ir a España. Y la abuela quiere quemar los documentos. Y entonces yo cuando vi eso, para mí era algo absolutamente conocido, me resultaba familiar, era como algo que hubiera visto toda la vida, por más que en realidad Omi nunca había hablado de eso. Ahí fue que entendí realmente que eso que comentaba, ¿no? Que las cosas que trascienden las generaciones y salpican dos generaciones después. Cuando tuve la suerte de que la postal llegara a Montevideo, y no solo Omi no se ofendió, ni se enojó, ni mucho menos, sino que además me pidió que le contara mi viaje. La idea siguió siguiendo su curso y años más tarde, hace un par de años, se me ocurrió que Omi tenía que escribir todo esto. Intenté hacerlo yo infructuosamente, y mi idea había sido grabar entrevistas con ella y después transcribir las entrevistas a la manera de un antropólogo que no soy. Y la verdad que no tuve el coraje. Grabé un par de horas de conversación y no pude seguir. Me angustiaba demasiado. Y realmente me sentía bastante ridículo con eso, porque dije, ¿cómo si yo que no he vivido eso, me cuesta escribirlo? ¿Cómo se lo puedo explicar a Omi, que es la que lo vivió? Por suerte,
con eso o sin eso, o no sé, capaz que contribuye en algo, capaz que no, pero por suerte Omi decidió encararlo ella, sola, y escribió este libro. Omi dice que esto no pretende ser una obra literaria. Yo creo que sí, escribir en español, para empezar, escribir en español para quien no es su lengua materna, ni lo aprendió en la escuela, sino que lo aprendió a la fuerza por haber tenido que emigrar, es un mérito muy grande. También creo que lograr recordar tantos detalles de historias tan viejas muestra una lucidez envidiable. Un día una amiga mía, que estaba fascinada escuchando los cuentos de Omi, me dijo, pero no puede ser, tu abuela me estaba diciendo que algo que pasó en septiembre de 1942 y paró y dijo, no era en septiembre, era en octubre. Cualquiera que conozca a Omi sabe que no estoy mintiendo. Otra de las cosas que siempre me asombraron de Omi es y me siguen asombrando, y surge en cada una de las páginas de este libro, que Omi cuenta historias a veces muy trágicas, como si fueran un cuento, como si fueran una fábula o algo que le sucedió a otra persona. Y digo que haber podido sobrevivir a la Shoah y contarlo con esta claridad, sencillez, es algo realmente muy envidiable, es un privilegio. Voy a contar algunas anécdotas sobre Omi. Aquí me pongo menos serio. Voy a hablar de Omi y mi abuela. Omi es uno de esos personajes que si no existieran habría que inventarlos. Todos los años yo hago una maravillosa investigación sobre los usos de Internet en Uruguay, y cuando explico los usos de Internet por parte de las personas mayores de 65 años y me van con idioteces, le digo, pero no, a ver, voy a contarles una anécdota. Un día en una mesa familiar, hace ya unos cuantos años, yo les había mandado un archivo en PDF a varias personas, entre ellas a mi mamá y a mi abuela. Y mi mamá me dice, me mandaste un artículo y no lo pude abrir, no pude abrir el archivo. Y Omi interrumpe y dice, está en PDF Acrobat, tenés que bajarlo de Internet, yo te voy a mostrar cómo se hace. Esta es una anécdota que pinta a Omi de cuerpo entero. Omi te dicta cátedra sobre las acciones de Petrobras o de PDVSA, te explica cuáles son más convenientes de comprar, y vos decís, pero me estás jodiendo. La llamás y decís, vamos a ver las llamadas, vamos al carnaval de Artigas, vamos a un boliche, vamos a ver a Bigual Palacio Peñarol, y te dicen, ¿cuánto tiempo me pasás a buscar? Omi es la mejor guía de boliches y antros nocturnos montevideanos. Varias señoras que están aquí no me dejan mentir. Y me pregunto hasta si a escondidas de su hija no va a bailar música electrónica por ahí. Omi te hace presentaciones en PowerPoint con animaciones y música. Debo reconocer que a veces de muy mal gusto. Y de repente estoy trabajando y irrumpe Omi en Skype en mi pantalla, comenta mis fotos en Facebook. Es realmente una persona fuera de serie. Y finalmente, y volviendo a lo que significa escribir su propia historia, yo creo que la mejor calificación la oí de mi papá, que está aquí. Dijo, elle est courageuse, qué valiente que es. Y es cierto, hay que ser muy valiente para desenterrar recuerdos tan trágicos, tan dolorosos. Es como abrir una caja de Pandora, uno no sabe bien qué es lo que va a salir de eso. Lo que más me alegra de que Omi haya escrito este libro
es el testimonio que queda para sus nietos y sobre todo para sus 5 bisnietos. Saludos, abuelita, y gracias por ser como sos. Yo preparé un texto, siempre me gustan las presentaciones, sintetizar un texto corto y después comentar. Voy a hacer al revés. Voy a hacer algunos comentarios y después voy a leer el texto. Como le decía a ella, si en algún momento le dije a David, tenía este libro varios días antes, un par, 2, 3 semanas antes, y por temas de trabajo se me fue alejando la posibilidad de leerlo. Y hace 12, 13 días, ya no recuerdo bien, tuve que operarme de urgencia una pierna. Y me había llevado mucho, además, porque como fue de urgencia, me llevé mucho trabajo pendiente al sanatorio. Y me operé a las 8 de la mañana, estaba operado, ya estaba en sala. Al mediodía me desperté bien, normal. Y dije, bueno, vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Estar solo en un sanatorio. Y vi el libro de los que me llevé y empecé a leerlo. Ya de tardecita, cuando llegaron mis familiares más, ya había leído el libro. Y después sentí una especie de sensación muy rara. ¿Cuál era? Digo, bueno, perfecto, estoy operado, pero lo que me pasó a mí no es nada con la gran historia, en todos los sentidos de la palabra, que hay en este libro y en la vida de esta señora. Más todos los personajes, porque es algo muy interesante este libro. Yo creo que sí, que es una obra literaria, y me asombró mucho el nivel de español que tiene. Sobre todo hay pasajes, por ejemplo, de la huida en Francia y la llegada a España, que yo decía, caramba, he leído tantos autores, o sea, todos los autores de la posguerra, toda la generación perdida y demás, y ahí vine a encontrar, es decir, un testimonio tan rico, pero también escrito, tan fenomenalmente visual. Hay un pasaje donde, dentro de la locura de la guerra, que muestra lo que es la locura en la guerra, cae un caballo muerto y está allí, sí, bueno, qué manera tan fenomenal de dar la desproporción, la locura de una guerra, que esa imagen, es decir, tan nítida, o tantas del libro, en fin. Y lo otro que quería decir antes de leer este texto, que me llamó mucho la atención algo que Alain propone en el prólogo, y se cumple muy bien el texto de manera extraordinaria, es el tono de este libro. Él dice textualmente que está narrado como un cuento de hadas, y yo creo que es una manera, siempre, o sea, después de leer tantos libros, de tantas historias, y por supuesto, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de la Shoah, siempre me queda esa sensación de hay que tener determinada madurez de toda índole para lograr narrar con la sensibilidad, el tino y la delicadeza con que ella narra este testimonio. Sobre todo un género como el testimonio, que normalmente tiende a chocar entre la perspectiva personal y el tono con que lo recibe el lector. Bueno, pues eso es maravilloso como está resuelto en este libro. Incluso las páginas de hechos más terribles siempre tenían algo allí que te llevaba de mejor modo a continuar leyendo y no te ahogaba la situación tan terrible, te dejaba un espacio, un intersticio a la reflexión. Eso me asombró mucho de este libro. Y aún cuando para mí, yo empecé a leer la primera vez y anotaba observaciones y demás, eso me ayudó mucho también de ese tono, me entregué a leerlo y ya no anoté más. Iba marcando, doblando hojas, cosas que para mí después releí varias veces para disfrutarlo y otras para reflexionar. Y me llamó mucho la atención que en este libro encontré también una gran historia de amor. Pero una historia de amor de las que normalmente a veces la historia frontal no deja ver o los propios hechos históricos opacan, ¿no? Y una gran historia de amor de un matrimonio, de desencuentro, de persecución, de encierro, de encontrarse. Y una gran historia que tiene allí una escena, porque este libro es muy cinematográfico, que es
Siggy sale de donde estaba encerrado y se encuentra en un café y en vez de huir se ponen a conversar. O sea, esa sensación de que desde el presente uno puede ver y percibir algo que ya la historia le dio un desarrollo, en fin, todo lo que ocurrió, pero ella lo narra con la misma sensibilidad que si estuviese ocurriendo, aun cuando el relato en buena parte está narrado en pasado, tiene una perspectiva muy sensible sobre el presente. O sea, no leemos unas memorias, que sería el género específico para nombrar esto. O sea, las memorias tienen como género esa limitación, que ya recibimos una perspectiva agotada de la historia. Recibimos un libro de testimonio con una sensibilidad sobre el presente de ese pasado que nos deja totalmente en la situación de testigos cuasi presenciales de eso que se está allí narrando y ocurriendo. Me gustó mucho también, eran como escenas, una especie de making of, o sea, los capítulos finales, ¿no? Hasta donde encontré situaciones que me hicieron reír, como le decía ella, en ese paseo por Nueva York, donde ella se pierde y el esposo, le espera en el hotel y ella llega desesperada y el esposo le dice, no te preocupes, no pensé que te iba a pasar nada, si traías todo el dinero encima, ¿cómo te iba a pasar algo? O sea, tiene determinadas entradas tan distintas que realmente agradezco mucho esta presentación. Ha sido para mí, como cubano, uruguayo, tengo el placer de sentir con este libro muchos puntos que me hacen valorar algo sobre lo que David dijo antes, ¿no? Cómo las palabras y los hechos, y sobre todo la historia y las historias personales, a veces la menor manera de encontrar o reencontrar los significados semánticos, etimológicos y sobre todo vivenciales de las palabras están en los grandes personajes de las vidas cotidianas. Y ese es el valor que aporta un género como el testimonio y un testimonio del valor como este. El texto que voy a leer le puse como título Otros aprendizajes tangenciales de la historia, porque este libro nos enseña tangencialmente y le enseña a la historia tangencialmente a lo que David decía, y no nos vimos en este tiempo, pero parecería que sí. O sea, el sentido de algunas palabras y el valor de algunas palabras, pero no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino de toda la condición humana que sustenta. Leo. Dice, aunque las historias de vida es una manera de hacer y de escribir testimonios, que es un género literario y que también es un método de investigación cualitativa para las ciencias sociales, especialmente desde una perspectiva positivista o más precisa y relacionadamente con este libro, desde una perspectiva fenomenológica, que busca comprender los hechos a través de los relatos de vida de sus actores sociales. Este libro de testimonio, ya desde el título, O mi cuenta, y el prólogo escrito por un nieto de la testimoniante, nos ubican como lectores y seres sociales en un lugar de privilegio. Leemos, sentimos, comprendemos, revisitamos desde los conflictos, las urgencias y la capacidad reflexiva del presente todo el bagaje que nos acompaña y forma parte de la historia y sus historias. Porque aunque la historia es una disciplina científica con su objeto de estudio y demás requerimientos para definirse como tal, y tiene incluso otras disciplinas que se encargan de estudiarla y enriquecerla, como la historiografía y la antropología, son las historias de vidas las que aportan y las historias de vida de los personajes que han sido actores de los hechos históricos, esas fuentes, muchas veces no referenciadas, pero siempre inagotables, que nos ayudan a conocernos mejor. Y algo más importante, esos testimonios son las linternas o faros que nos guían un poco más allá de las opacidades y las limitaciones con que, desde siempre y quizás para siempre, la historia de los grandes acontecimientos y sus correlatos apologéticos o refutativos se sostienen, contienen y limitan con una perspectiva que supera, en el caso de estos testimonios, las limitaciones políticas y estrictamente contextuales. Este libro, por ejemplo,
publicado tantos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, es más contundente que cualquier definición semántica y etimológica para entender y reflexionar sobre el significado directo de algunas palabras. Por ejemplo, las palabras discriminación, persecución y genocidio. Palabras que las elijo conscientemente de lo que dice el libro y cómo interpela el presente, porque sí describe, sí narra y sí cuenta, pero sobre todo testimonia desde la perspectiva de una vida personal, irrepetible y única, con su logo limitado y elocuente, que es nacer y ser de una comunidad cultural y religiosa, que es y cuánto duele tener que huir continuamente de un país a otro, mientras en un continente, por decisión de alguien, una raza debe ser exterminada para que se cumpla una solución final. Nótese que no mencioné todavía los nombres de la autora, de los personajes que son sus familiares, ni el título que ya referí antes, pero vale la pena recordar el subtítulo. Leo el título, O mi cuenta, subtítulo, Testimonio de una vida. Bien. Continúo. También cuenta en esas circunstancias tan diversas cómo nació su hija y cómo tomó tantas decisiones urgentes y traumáticas. Nótese que aunque es algo más que un dato y una consecuencia histórica, que en la Segunda Guerra Mundial, nótese que si mencionara, y lo hago en este momento, el exterminio de 6 millones de judíos por ser judíos, y como evidencia de ese genocidio, estamos hoy aquí presentando este libro de una sobreviviente que no estuvo en un campo de concentración, pero sí de persecución, y que luego pudo comenzar otra etapa de su vida en Uruguay, con su esposo y su hija, y con el vigor de los que sobreviven a los grandes desastres de la historia, pero deben continuar con una vida personal, una vida que es también lo perdido, los traumas, las vivencias fugaces, las concluidas y las por venir. Hay una frase de Maimónides que está en este libro que a mí, para mí era el epígrafe de todo el libro, ¿no? El tiempo está hecho de instantes, ¿no? Y esa es también la sensación que me deja esta narración. El vigor de poder narrar todavía desde este presente, interpretar el pasado y construirlo como si fuesen instantes todavía en la posibilidad de ocurrir. Un dato menor, pero extraordinario para las reflexiones que derivan de este libro. Omi, o sea, Irene Brunstein, es cuando llegó a Montevideo finalmente el 13 de noviembre de 1942, una mujer de 20 años. Cuando llegue esa parte del libro, hago esta pausa en mi lectura, me detuve, no pude leer un buen rato, ¿no? Porque tanto vivió en 20 años, o sea, y con la madurez que lo narra y con la que lo recuerda, pero eso sorprende al lector, que olvida que desde el comienzo da la fecha de nacimiento, menciona la ciudad de Loch, donde nació y demás, pero cuando llega a Montevideo, tiene 20 años, vivió todo eso en 20 años. Y ese efecto está allí, muy importante para vivirlo y para apropiarse del relato del libro. Sin embargo, aunque todavía seguía la Segunda Guerra Mundial, ni conocía la lengua española con que escribió este libro ejemplar, ya era una sobreviviente de una de las guerras más cruentas de toda la historia universal. Dejo para el final algunas de las preguntas que este libro abre y de algún modo responde, pero con una elocuencia muy particular. Tiene el vigor de una narración que de hecho en una parte me tomé el trabajo y después lo abandoné, ¿no? Que no se empeña en interpretar, no se empeña en adjetivar, se empeña principalmente en narrar y en compartir determinados hechos con el tono que refería antes, o sea, un tono que no saca espacio a la reflexión ni lo ahoga en la emoción.
Entonces, algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo fue la vida de una joven polaca que pudo escapar del nazismo? ¿Cómo fue la ocupación de Francia y de otros países europeos? ¿Cómo era el miedo y cómo iban los judíos perseguidos por el nazismo? ¿Cómo la gente común, esto es muy interesante en este libro con los hechos que narra, cómo la gente común cooperaba en un sentido u otro del horror? Por ejemplo, hay una anécdota de un hospital donde están un tiempo y después le quieren cobrar una factura enorme, o algunas buenas anécdotas, digamos, de gente que sí. En fin, cómo se pone allí en riesgo y en una medida importante la condición humana, los mejores valores humanos. Cómo el amparo de una religión, el amor personal, la ayudaron en cada etapa anterior y posterior de su vida. En fin, son muchas las preguntas y las respuestas que este libro propone. No para dictar cátedra, ni siquiera con grandes pretensiones, pero sí, como dice su nieto, otro que busca respuestas desde otro viaje y desde otra generación posterior, desde el prólogo, allí puede verse esta información, Omi sabe contar las cosas, hasta las más terribles, como si fuesen parte de un cuento de hadas, pero referenciando y recomponiendo todas las historias, también las historias de nuestra realidad. Muchas gracias. Es con emoción que veo familia, amigos, acompañándome en este día bastante bravo para mí, ya que no soy ni escritora, ni disertante y tímida. En verdad, del libro lo que le puedo decir es que hacer un viaje de casi 90 años atrás no es fácil. Exigir tanto a la memoria y remover los recuerdos que de una manera pude encerrar en un baúl con llave. Empecé a escribir este libro en el verano del 2012, en tu casa. Pero no me tomó tanto tiempo el escribirlo. Cuando lo terminé, lo dejé sin tocar durante unos meses. ¿Por qué? Creo que necesitaba un tiempo para recobrar mi equilibrio, porque fue demasiado doloroso de volver a bucear en un pasado trágico. Además, la tensión fue grande, porque es como estar hipnotizada, borrar todo el presente y retroceder hasta el principio, para luego volver a los 92 años. No les puedo decir más del libro porque leyéndolo sabrán toda la historia. Se me ocurre tomar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Tomo una moneda. Tiene dos caras. De un lado la Shoah, aberrante, salvaje, feroz, asesina, que va mucho más lejos de nuestro entendimiento, aunque hayamos leído decenas de libros. Quiera Dios que nadie tenga tampoco que pasar por este infierno. Teníamos miedo de cada persona, ni siquiera teníamos confianza en nuestros amigos. Es que nadie sabía lo que el día siguiente le deparaba, la muerte o otro día de vida. Con la estrella amarilla teníamos miedo salir de la casa, pero también de quedar en la casa, porque las razias eran frecuentes. Ni siquiera la vida nos pertenecía. Corriendo, escondiéndonos de los nazis que nos perseguían como perros rabiosos. Siempre al borde del abismo huíamos en las rutas buscando lugares más seguros. Se calcula que 5 millones de personas estaban en la ruta bombardeadas
continuamente por los feroces nazis. Y yo, que estaba embarazada, estaba con un miedo indescriptible. ¿Y qué problema conseguir comida y agua? Había momentos que parecía que la muerte era más dulce que la vida. Tantos millones de muertos. No me explico cómo pudimos salvarnos. Muchas veces me pregunto por qué. Son designios de Dios. Él solo tiene las respuestas. En los años siguientes pensé a veces contar esta trágica historia, pero tenía pudor, no quería hablar de esto ni a mi familia. Es algo que supe esconder durante años, pero me pesaba mucho. Es solamente cuando hubo noticias que se negaba la Shoah y el pánico, que algo más fuerte que yo me empujó a escribir este libro. Y sí, me sentí aliviada de haber cumplido con mi deber. Termino mi charla citando palabras del famoso escritor que estuvo en campo de concentración y se suicidó unos años después, Primo Levi. No es lúcido olvidar, no es lúcido callar. Si nos callamos, ¿quién hablará? Gracias.